caramba. Bueno, señores. Estamos contentos, aunque no tenemos los millones de Mariah Carey en esta Navidad. Gracias a Dios que nos permite estar aquí presente un 26 de diciembre, iniciando lo que es la jornada de hoy, el rumbo de la tarde de 3 a 5. Gracias como siempre a toda la familia que nos sintoniza por la radio, igual por las redes sociales. Buenas tardes, distinguidos compañeros, Ernesto Jiménez, Claudia Rita, Vianney Marcelino. ¿Cómo están? Buenas tardes, agradecidos de Dios, el Todopoderoso, que nos da esta bonita oportunidad de estar aquí en el rumbo de la tarde, junto a Vianney Marcelino, Julio Ernesto Martínez, Claudia Rita, desde el exterior del país, Julio Alberto Martínez, Susi, Aquino Gotró, que viene en camino, y todo el equipo de RCC Media y ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias por su sintonía. Susi se va en camino. ¿Será que va en camino para a tomar un vuelo? Viene. Al primo Mickey. Tomato. Sí, bueno, señores, ¿y ustedes cómo la pasaron ayer y antes de ayer, la verdad, la cena de Nochebuena? Una de las fiestas más tradicionales y esperadas. Bueno, yo la pasé tranquila, muy bien, gracias a Dios, porque esta vez no nos complicamos, estamos muy en familia, suavecito, bien. Yo estoy muy contenta porque cada vez que se la complican, quienes se complican somos como las mujeres y las de cierta edad. Porque ya las que están más viejas no hacen nada y las otras están muy jóvenes y tampoco hacen nada. Entonces ¿Hicieron en tu casa, Claudia, su ensaladita rusa? No, nada de eso. Nosotras, oye, esta Navidad mi hermana me dio la super noticia de que no íbamos a hacer nada. Y yo dije, ¡ay, qué felicidad! Entonces lo que hicimos fue que mandamos a hacer una pierna así ripiadita. Con pan. Y nos lo comimos sándwiches de pierna. Y te dije que me trajera uno y no me lo traíste. Ay, es que después al otro día calentamos, mi amor. La hicimos con salsa china, echamos salsa inglesa, entonces hicimos otra ronda diferente. Entonces, eso nos dio tiempo para juntarnos todas las amigas al mediodía en un lugar. Y ahí pasaba, como ninguna estábamos cocinando, pues ahí nos la pasamos nosotros de lo más bien. Y déjame decirte que los sobrinos agradecieron que por fin hay algo que yo le gusta a todos. Pan con pierna. Ya para que tú veas. Bueno, señores, vamos vía plataforma Zoom desde Germany, Berlín. Tenemos a Julio Alberto Martínez. Vamos a ver si... Señores, buenas tardes, estamos aquí activos. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Claro, te escuchamos. Oye, líder. Oye, Alberto, mira. Y te vemos también. Está más buen mozo desde que llegó a Alemania, míralo. Oye, bueno, la distancia no es una excusa, ¿verdad? Para trabajar. Mira. Y yo creo que ya la tecnología permite muchas cosas. Sí, mira, antes de entrar de lleno, Alberto, materia, ¿qué comen los alemanes, sus 24? Además de salchicha. ¿Qué cena? Oye, pero, bueno, papa, aquí se come mucha papa, se come huevo, se come, diríamos que lo mejor de los alemanes no necesariamente la gastronomía. Ay, no. Los alemanes podrán ser el número 2 o 3 del mundo en todos los aspectos, pero a nivel de comida los alemanes se han quedado atrás. ¿Quién le llevan más, los alemanes o los ingleses en comida? Eso es salchicha y pan. Yo creo que los asiáticos son los número uno. En República Dominicana se come muy bien realmente. Sí, tenemos una gastronomía de la mejor de la región, del Caribe. Efectivamente. Muy bien. Pero diríamos que ya a nivel global, yo creo que los asiáticos también tienen una gastronomía. Por eso que él estaba tan emocionado de pararse en España de hacer su sándwich antes de llegar a Alemania. Eso no es asiático, que es una de las mejores nuestras y más diversas, sobre todo por las conquistas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esas influencias españolas, africanas, canarias y esa combinación. Y taíno también. Taíno, exactamente, y taína. Y ha dado pues con un conjunto ya de nuestra gastronomía que es muy diversa. Así es. Sí. Bueno, hay muchas informaciones. Lo primero, ¿qué hora es allá? ¿Qué hora es en Alemania ahora mismo? Las 8 de la noche, las 8:09 de la noche. Allá son las 3 y pico, sí. Poca hora de diferencia. No son tantas. Pero estamos activos ahora, se escucha muy bien el programa y bueno, dándole seguimiento, ¿verdad?, a los temas locales y a los temas globales. Ay, excelente. Mire el ambiente político, las cosas, ¿cómo están por allá en Alemania? Bueno, está muy caldeado realmente porque recientemente hubo un atentado terrorista
en Magdeburgo, que es un estado que está a pocos kilómetros de Berlín, al norte de Berlín, en el cual un señor de origen islámico en un carro atropelló a varias personas en un mercado navideño, que es una de las grandes tradiciones aquí en Oh, Alemania, los mercados navideños, que es un espacio sí. donde acude toda la familia. Y desafortunadamente ocurrió este hecho. Aún se está investigando las razones Sí. de este atentado, porque la persona que lo cometió, aunque tiene orígenes islámicos, era sirio, es Ujú. sirio, es una persona que había formulado varias críticas en contra del Islam. Entonces no se tiene muy claro cuáles fueron las motivaciones que provocaron Caramba. este atentado. Está en proceso de investigación, pero esto surge en un contexto donde en febrero serán las elecciones para escoger quién será el nuevo o la nueva canciller alemana a raíz del el colapso del gobierno de coalición de Olaf Scholz, que es el canciller, que la cancillería, el canciller aquí es el jefe del gobierno. Aquí hay un jefe de gobierno y un jefe de Estado, como en las democracias parlamentarias europeas. Aquí el jefe de Estado es el presidente de la República, que es Frank Steinmeier, y el Ujú. jefe de gobierno es el canciller Olaf Scholz. Pero diríamos que fracasó su coalición y tuvo que convocar unas nuevas elecciones. Entonces, en ese contexto surge ese atentado terrorista y ahora está de nuevo en el debate el tema de la seguridad, que ustedes saben que para el mundo occidental el tema de la seguridad es primordial. Y ahora eso ha fortalecido al partido de la AfD, que es el partido de extrema derecha, que ha venido obteniendo varias victorias en distintas elecciones regionales, sobre todo en el este de Alemania. Y bueno, en ese contexto, diríamos, Ujú. es que se Sí, encuentra en estos momentos Alemania, sí. una economía en recesión que no termina de repuntar y una Europa que está atrofiada viéndose el ombligo mientras ya se reconfigura el escenario Sí. global con Donald Trump, que está a pocos días de asumir la Ujú. presidencia del país más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos. O sea, ahora mismo el liderazgo global donde más definido está es en Estados Unidos, en Europa, Alemania se está viendo el ombligo, en Francia también se presentó una crisis reciente con el primer ministro Michel Boucher, que tuvo que renunciar y se vio como una derrota a Macron, que se resiste a dejar la presidencia. Y bueno, ese es el contexto, diríamos, de los países occidentales en este momento. Todo el que ha tenido el privilegio, la oportunidad de visitar Alemania y sobre todo esa zona de Berlín, se sorprende que la mayoría de los centros históricos y los parques tienen un perímetro estricto de una alta seguridad antiterrorista, como unos muros grandotes y siempre a uno les cuentan que en muchos de esos lugares han ocurrido atentados terroristas y en otros se hace también por un tema de prevención. ¿Eso a qué se debe? Tanta seguridad de antiterrorismo en Alemania. Bueno, la historia. Aquí en Europa hay una característica, que las identidades ideológicas están muy acentuadas. Yo creo que en América Latina eso diríamos que no está tan afirmado. Quizás en Chile, pudiera ser en Chile, pudiera ser ahora en Venezuela a raíz de la dictadura de Maduro, en Nicaragua, pero no se ve, por ejemplo, en República Dominicana. Pero aquí las identidades políticas e ideológicas están muy afirmadas y bueno, y la gente las reafirma cada vez que se le presenta la oportunidad de hacerlo. Y tú sabes cómo, tú sabes, conoces la historia de lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, la lucha del nacionalsocialismo en contra de los judíos, y aquí hay muchas sinagogas, y todas esas sinagogas están protegidas por la policía. Y bueno, y diríamos que Alemania, Alemania se lo ha tomado muy en serio el tema de la seguridad. De hecho, cuando ocurrió el atentado de Hamas a Israel, yo recuerdo que dijo el canciller alemán Olaf Scholz en el Parlamento alemán, dijo que la razón de Estado de Alemania es la seguridad de Israel.
Diríamos que eso es parte también de esa reivindicación moral que se han planteado los alemanes a raíz de la historia. Una manera, ¿verdad?, una manera de reivindicar los derechos humanos, de reivindicar eh, su historia desde el punto de vista ya más humano y de tratar, ¿verdad?, de garantizar la seguridad. Pero aquí sí está hay muchas identidades ideológicas que están afirmadas, porque entre otras cosas, bueno, porque recuerda que Alemania acogió más de 1 millón de sirios cuando se desató la primavera árabe, que se intentó el primer derrocamiento al presidente Bashar al-Assad. Alemania acoge muchos refugiados. Merkel lo hace porque ella entiende que es una política humanitaria, y todos los inmigrantes que salen de su país por una razón de guerra, por una razón violenta, entonces merecen ser acogidos. Ese es el concepto que tienen los europeos de las migraciones, que es bueno que se entienda en América Latina y sobre todo en la República Dominicana con relación a la situación en Haití. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen muchos sirios, también aquí en Alemania hay muchos turcos, pero la cultura, ellos diríamos que algunos se integran en la cultura, otros no. De hecho, Alemania tiene algo muy interesante, que son programas de integración cultural. Por ejemplo, aquí tú vas a un instituto a estudiar alemán, y lo primero que tú ves, o lo primero que te ofrecen son programas de integración cultural, así es que se denominan programas de integración cultural. O sea, no solo te enseñan alemán, sino que te enseñan a cómo integrarte a esta sociedad, promoviendo los valores y la cultura de esta sociedad. Y tú sabes que cuando se habla de multiculturalismo, eso suena poéticamente muy bonito, pero los musulmanes se aferran mucho a su cultura, se aferran mucho a su cultura. Y diríamos que no son tan flexibles como los latinos, por ejemplo, a integrarnos a la cultura. Y se dan siempre tú ves que aquí coexisten personas de distintas partes del mundo, pero cuando son musulmanes tú los puedes identificar por su idioma, por su cultura, por su forma de vestir, por todo lo que eso representa. Entonces diríamos que se mantienen vigentes esas diferencias, y eso es parte de lo que se ve realmente. Eso es parte de la situación. De hecho, aquí hay barrios que son barrios completamente musulmanes, y cada vez que ocurre algo en Oriente Medio, tú ves las calles de Europa entera llenas, tú ves las calles de Londres llenas, tú ves las calles de Berlín repletas, tú ves las calles de Madrid reventadas, tú ves las calles de Francia también reventadas. O sea, Europa, el gran desafío de Europa es el multiculturalismo, porque eso suena bonito, pero lograrlo en la práctica ha sido muy complejo. Y yo creo que eso es parte de los desafíos que están planteados. Y otro aspecto, hermano, que me gustaría que nos comentaras, es sobre la Navidad en Berlín. Dígase, tú mencionas, por ejemplo, los mercados navideños, que ciertamente es muy característico y tradicional de allá, pero tiene unas raíces cristianas, eminentemente cristianas. Pero ¿se siente el tema de la Navidad como una fiesta cristiana o se siente más como lo que ahora ya en inglés se habla de Happy Holidays en vez de Merry Christmas, que se le está quitando a las fiestas navideñas el carácter Correcto. cristiano para hacerlas supuestamente más inclusivas? Ah, para eso para que los judíos no se ofendan, que dicen Ni los musulmanes, ni Happy nadie. Ellos Holidays. tienen su Ajá, Hanukkah, Claro. pero exacto. son fiestas distintas. Ujú. ¿Cómo se vive en Berlín allá en estos tiempos? ¿Se siente que estamos Acuérdate que en hablando Berlín de hay muchos Navidad luteranos. o también por el tema del multiculturalismo y la inclusión se le está quitando el carácter cristiano a la celebración? Bueno, tú sabes que ya diríamos que es una apreciación muy particular, porque los cristianos acuden a la iglesia y celebran sus festividades, ¿verdad? Ya con un carácter mucho más espiritual. Pero en Alemania tú tienes que, por ejemplo, el 51% de la población se consideran cristianos, y solo un 23% protestantes, contrario a lo que la gente piensa de que aquí, como decía Claudia, como aquí surge el protestantismo, la gente cree que la mayoría son protestantes, pero yo creo que eso es muy subjetivo, pero aquí se mantiene muy vivo el espíritu de las Navidades, se mantiene muy vivo. Y yo creo que sí, que se refleja mucho ese peso cristiano en los mercados navideños.
en las iglesias, por ejemplo, aquí hay grandes iglesias porque hay algo positivo que tiene Alemania y es que conserva mucho sus museos, que reivindica lo positivo de su historia, que conserva todas esas iglesias y esas iglesias son centros de atracción, incluso turística, en esta época de las Navidades. Tú vas y la gran mayoría están reventadas de gente, reventadas de gente. De hecho, cuando tú ves los mercados navideños, cerca de los mercados navideños generalmente hay una iglesia. Cerca de los mercados navideños tú ves que hay una iglesia. Los principales mercados navideños están cerca de iglesias aquí en Berlín. Pudiera ser pura coincidencia, pero en la práctica esa es la realidad. Yo entiendo que sí, que se mantiene muy vivo, muy fuerte ese espíritu cristiano. Entiendo que sí, claro. Diríamos que ya en una población mucho más conservadora, porque ya las nuevas generaciones han crecido en un esquema de valores distinto, ¿verdad? Han crecido ya en medio del estado del bienestar, donde tienen ciertas garantías de vivienda, de salud, de educación, cubierta, de seguro de desempleo. Y ese hecho ha creado también una generación que ha emergido con lo que se denominan los valores postmaterialistas, que no tienen que salir a luchar por sus condiciones básicas de existencia porque ya están preestablecidas, a pesar de que el estado del bienestar está en crisis. Pero diríamos que en esa población, en ese segmento de la juventud, probablemente no se ve muy, no se ve muy esa identidad muy marcada, pero en los sectores conservadores sí, está muy arraigada esa tradición cristiana, 100%. Sí, a propósito de eso que plantea Zulio Alberto, hay un autor vaticanista que se llama Alfredo Urdasi, que él siempre está muy pendiente a los asuntos del Vaticano y de la religión católica. Él explica siempre que las escogencias de los papas tienen diferentes objetivos. En el momento en que se escoge a Juan Pablo II, había un conflicto que el mundo estaba dividido en dos, entre comunistas, ¿verdad? Y capitalistas, y parte de los objetivos de ese papa, de Juan Pablo, era fidelizar a comunistas, es decir, llevarlos. En el caso de la ¿Sabes lo que escogencia yo de creo Benedicto, de eso? ajá, Que ajá, yo entiendo que de alguna manera u otra Latinoamérica es donde se concentra la mayor cantidad de fieles ahí católicos y en voy. ese momento necesitábamos Ahí cierta voy. compensación. Entonces había una preocupación que en Europa, no. Europa había sido uno de los destinos que más fieles católicos estaba perdiendo y según él planteaba, solamente un 8% se identificaba de los europeos con el catolicismo y es parte de las cosas que llevan a la escogencia de un papa alemán, de un papa europeo, que al final al parecer no se lograron los objetivos, pero entonces viene la preocupación de la iglesia en la región donde más fieles católicos tienen y dice, vamos a tratar de fidelizar y de conservar lo que tenemos. Entonces se escoge un papa ya más asociado a Suramérica, que es el actual, Claro. y es parte siempre Sí, sí, sí. de esos objetivos, pero hay que decir que esas festividades de la Navidad, digamos que fueron asumidas por la fe cristiana, pero eran unas fiestas que estaban antes del Exactamente. cristianismo, lo que se conocen como fiestas paganas, y de hecho hasta su propio nombre y origen lo dice, Navidad, que viene de nacimiento, de donde se celebraba siempre el aniversario de las ciudades y se homenajeaba al famoso dios Sol. Cuando ustedes ven un arbolito de Navidad, eso es un homenaje al Sol, al dios Sol y tiene que ver con eso. Entonces ya cuando se asume después del Imperio Romano, etcétera, ya la fe cristiana entonces se monta en esa fecha y pues la asume en función ya del nacimiento de Jesús y se le va dando otro tipo de Y categoría. así pasa con la noche de San Juan, que Correcto, se celebraba la sí. entrada del verano, por eso que se bebe tanto en la noche de San Juan, se bebe tanto en la noche de Sí. San Patricio, se bebe Déjame tanto. hacer déjame hacer una Ajá. precisión, déjame Sí. hacer una precisión con relación a lo del atentado terrorista, porque él es un médico saudí de 50 años que está siendo investigado por el atentado terrorista en Magdeburgo. Él se le conoce como Taleb. Taleb, ese es el nombre del médico saudí que está siendo investigado en estos momentos y ya se han desatado protestas en la calle de muchos alemanes que han salido a reclamar por la seguridad. Y eso es una noticia muy importante porque esa noticia puede recomponer y está cosiendo la recomposición del escenario político. Que imagínate, lo que pasa en Alemania pasa en el mundo. ¿Por qué? Porque esta es la cuarta economía del mundo. Entonces,
tiene mucha influencia en lo que sucede en Europa. Bueno, quería solamente hacer esa precisión. Interesante precisión. Aquí hablábamos medio alejaditos del micrófono, Claudia y yo, sobre el hecho de que Osama Bin Laden era saudí. Y llama la atención porque Arabia Saudita o la Arabia de los saudíes, de la familia saudí, esa Arabia es estable, es uno de los Ellos países son unos comerciantes. más No tiene que ver con estables nada. de Oriente Medio y llama la atención que este señor de Arabia Considerados Saudí traidores por los otros sea árabes. parte, ¿verdad? Sea parte de, está siendo investigado por el momento, pero el mismo Osama Bin Laden, que sí fue el jefe, el emir de Al Qaeda, era también de Arabia Saudí. Y yo lo conecto con lo que estábamos hablando, sumamente interesante, sobre los retos del cristianismo. Julio Ernesto indica algo muy, muy válido, que viene, claro, también de la mente de un teólogo brillante, estudioso de la Iglesia Católica, del hecho de que cuando se elige al Papa Ratzinger, Benedicto XVI, a Ratzinger lo eligen, él es uno de los teólogos más importantes de la Iglesia Universal del siglo XX. Mucha gente no lo sabe. El Papa Ratzinger tiene libros, al menos de los que yo he leído, sobre los padres de la Iglesia, en 2 tomos. Los padres de la Iglesia desde el siglo I hasta el siglo III, desde el siglo III hasta el siglo VI. Y luego tiene tomos sobre Santo Tomás de Aquino, que es el más grande pensador de la Iglesia Universal. También tiene, de los que yo he leído, una biografía de Jesús de Nazaret en 2 tomos también. En uno está la infancia de Jesús y en otro el ministerio de nuestro Señor. Entre muchos otros libros de teología que yo incluso desconozco. Esa elección de Ratzinger no fue casualidad. Es en parte lo que explicaba Julio Ernesto, la necesidad de la Iglesia afianzar su poder, y digo poder muy a conciencia, en Europa. El asunto está Ahora, en que América Latina y África se van convirtiendo en los pulmones de la Iglesia Universal, cuando antes lo era Europa. La Iglesia Universal nace, el primer concilio es el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesús era judío. Pero luego de ahí va pasando hacia Roma, incluso San Pablo y San Pedro mueren en Roma y se instituye la Iglesia Universal desde el centro del Imperio Romano. Pero al día de hoy no es así, y es la verdad, se van perdiendo fieles en Europa, tanto así que el Papa San Juan Pablo II en 1992, celebrando el quinto siglo del descubrimiento de América aquí en Santo Domingo, dijo que Europa evangelizó el Nuevo Mundo, pero en el siglo XXI va a ser el Nuevo Mundo que va a tener que reevangelizar Europa. De ahí la lógica del Papa Bergoglio, el Papa Francisco I, no se dice el primero, pero es el primer Papa con el nombre de Francisco. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Este choque de civilizaciones encuentra una Europa cada vez más Huntington. desacralizada, como diríamos los cristianos, cada vez menos creyente, con un mundo islámico muy fuerte en sus fundamentos Claro, doctrinales y en sus creencias. así es, Entonces ahí es así que yo me es. hago la pregunta y me gustaría también escuchar tu opinión sobre hacia dónde vamos en materia ya de valores y principios que tienen un fundamento judeocristiano. Tú sabes que dicen Claro, que lo claro que que somos sí. hoy nace en la filosofía greco-romana y en la fe judeocristiana. Eso es lo que es Occidente. Y se va perdiendo eso y va siendo Se va a ocupado perder. por ideologías más fundamentalistas que vienen de un mundo Así islámico es. que todavía ni siquiera separa a la iglesia del Estado. O sea, ni siquiera han llegado a ese grado de desarrollo. Así es. Yo creo que tú tocaste un tema que es fundamental para uno entender la diferencia entre el mundo occidental y el mundo oriental, porque lo que logró el mundo occidental, que es la separación de la iglesia y el Estado, no se ha logrado en esos países de Oriente Medio, donde el fundamento, cuando tuve la jerarquía, quien está en la primacía del Estado es la religión. O sea, la religión está por encima de todo. Y eso y eso fue lo que logró Occidente, lo que Oriente no ha logrado ni le interesa lograr precisamente por mantener su identidad religiosa. Mira, cuando se habla, tú mencionaste el choque de civilizaciones, y eso me acuerda a Huntington. Cuando Huntington plantea el ocaso de la civilización occidental, está planteando fundamentalmente que Occidente se ha desviado de sus raíces cristianas y ha adoptado un esquema de valores muy distante a lo que lo dieron origen. Y eso es lo que nosotros estamos viendo con este
relativismo y con esta destrucción de la historia y con este cosmopolitismo o multiculturalismo que lo único que está haciendo es desdibujando las tradiciones que le dieron fundamento a la civilización, que es, hay que decirlo esto, es la civilización que ha creado el Estado de Derecho, lo que nosotros conocemos como el Estado de Derecho, como la democracia liberal occidental, como el respeto a la libertad, como el respeto a la dignidad humana. Todo eso, como esa concepción de individual, de poner al individuo, de garantizarle todo un esquema de protección al individuo, todo eso se ha venido desplomando precisamente porque Occidente y Europa, o sea, Europa se ha desviado de sus raíces cristianas. Y yo creo que eso es una de las grandes debilidades que uno puede percibir, sobre todo aquí en la clase política. Tú lo ves aquí en la clase política y tú ves cómo, por ejemplo, países de Europa se han metido en una guerra que ellos no iniciaron, han hundido su economía por meterse en guerra que ellos no han iniciado. Se han desviado completamente con una serie de banderas que nada representan lo que ha sido su tradición. Y eso es lo que se ve. Yo creo que uno de las grandes debilidades que tiene Europa frente al mundo oriental, que fíjate como bien dice Ernesto, que se afirma en su cultura. Esta gente tan clarísima de lo que quieren, que vienen aquí, por ejemplo, a Europa y no se integran en su gran mayoría a la cultura. Lo que ellos hacen es que reafirman su cultura, reafirman su modo de ser, reafirman sus valores, reafirman sus creencias. Andan con su velo, ni por nada del mundo se desvían de sus raíces. Sin embargo, Europa cada día va perdiendo sus raíces. Yo creo que eso es un tema muy interesante, Ernesto. Eso es un tema muy interesante. Y sobre todo ver qué va a pasar ahora en Siria. ¿Por qué? Sí. Porque ya con la llegada al poder de los rebeldes, de Al-Julani y todo ese conjunto, porque es una coalición de radicales que llegó al poder en Siria. Ahora, Siria puede haber pasado de Guatemala a Guatepeor. Ojo, todavía nosotros no No sabemos sabemos, cómo, pero puede ser. Es que no sabemos qué es lo que va a derivar Sí, de lo que eso viene está chulo ahora. allá. Porque la primera dictadura de Siria, por ejemplo, de Hasef al-Assad, ellos vienen montados en la ola del Estado laico, aunque creían tenían su identidad religiosa, pero por lo menos mantenían una serie de autonomía de laicismo del Estado, es decir, un Estado separado de sí. alguna entidad religiosa. Pero ahora fueron los fundamentalistas que cogieron el poder. Entonces, vamos a ver cómo esto se refleja ahora en Europa, que por cierto, una de las grandes expresiones del cambio geopolítico que estamos viendo es que ahora a Merkel, que fue la canciller alemana que duró 16 años en el cargo, la primera mujer en ser canciller de Alemania que duró 16 años en el cargo, se le está cuestionando su legado. Bueno, como le pasa a todos los políticos después que salen del poder, pero en el caso de ella, donde más duro le están dando fue haber permitido el ingreso de más de 1 millón de refugiados sirios que ingresaron a Alemania y que a decir de la gran mayoría no se integraron a la cultura y que están Sí, recibiendo Sí, dinero yo quería ya no es precisar, tanto. por y ejemplo, que que no. ese fundamentalismo que está haciendo mucho daño, porque incluso ahí estuve viendo un documental que decía que en esos países que ahora están los talibanes, ¿verdad? Creo que en Afganistán, ya las mujeres tenían derecho al voto mucho antes que las mujeres de Europa. Y mira ya cómo está la situación, que ni siquiera la dejan ir a las escuelas. Sí. Entonces, Sí, pero mira, a mí me pasó algo interesante allá en Abu Dhabi, hablando con un guía. Él era de un país de Oriente Medio, no importa. Y él me decía que en Afganistán se han corregido las cosas. A mí me llamó mucho la atención. Y obviamente yo no iba a entrar en discusión con él, porque además él es árabe y a mí me interesaba más su postura. Y yo, ¿cómo que se han corregido las cosas en Afganistán? Y él me decía que después que sacaron a los gringos, ellos volvieron a imponer sus leyes y su forma de ver la vida. De los Obviamente talibanes. está Sí, hablando mira. un Claro, hombre, pero- él es hombre, árabe, pero yo estoy hablando musulmán. yo estoy hablando del 1919. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Es para que tú veas que eso que nosotros vemos como un retroceso, y yo profundamente creo que lo es, obviamente está hablando un tipo con valores occidentales,
para ellos es una especie de retornar a Sí, su claro, principio. para estos nuevos ellos, porque yo estoy hablando de 1919, que las Sí, mujeres votaban pero eso allá. duró poco, porque vino No ante duró tampoco. lo- Si tú ves fotos de los 70 en esa zona, las mujeres también estaban empoderadas y El tema andaban es en que falda. el talibán fue una reacción al secularismo y fue una reacción que en principio fue apoyada por el pueblo. Luego, ya cuando vinieron las represalias, engañaron. parecido a lo que pasó en Irán. Que En engañaron. Irán, Irán también era una el sociedad sumamente claro, avanzada. el Shah tenía un régimen secular aliado a los Estados Unidos. Y fue el pueblo que llevó a los ayatolás. No fue una imposición. Ya en eso ayatolás han sido, Fue Dios el mío. pueblo. Y ahora una parte del pueblo, sobre todo los jóvenes, que están exigiendo mayores niveles de libertad, están presionando para un cambio de régimen. Sí. Pero, señores, es entender la cultura de las sociedades. Lo que nosotros, desde la República Dominicana, consideramos bueno y válido, tiene un trasfondo de muchos siglos de luchas, de teorías, de cosas que esos pueblos no lo han vivido y tienen una idea Lo han vivido diferente en de lo esto, que es pero la tú lo sabes libertad, muy bien, de lo tú que lo es sabes muy bien en la- lo bueno. Pero tú lo sabes muy bien con la filosofía del Dar al-Hab y Dar al-Islam. O sea, la paz islámica que hay, y eso se convoca, por ejemplo, cuando se define como la yihad, que es lograr la paz islámica, pero haciendo que todos los países vivan bajo el esquema islámico, y eso es lo que pretenden esos Pero yo fundamentalistas todo lo mismo, islámicos. porque los cristianos Sí. también querían lo mismo. Pero- Vinieron a cristianizar y acabaron con pero- una serie de Bueno, culturas pero autóctonas de las Claudia, Américas. también hay Claudia, que- espérate, Claudia, Sí. espérate, que aquí yo tengo a Pedro Baños. Oye, aquí yo tengo a Pedro Baños, la geohispanidad. Y dice Pedro Baños aquí que cuando los españoles llegaron a las tierras de América, se aliaron con muchos indios que participaron en los ejércitos de los españoles y ellos también lucharon muchísimo. O sea, hubo un proceso de integración que se dio. Es verdad que hubo un proceso de masacre de muchos indios, pero también hubo un proceso de integración, de enriquecimiento cultural, de construcción de iglesias, de construcción de universidades, de construcción de infraestructura, que no se dio en otros procesos históricos. Y hubo una serie Señor, de alianzas. perdón. De hecho, los criollos, ¿qué son? Los criollos son los matrimonios de los españoles y los indígenas, y luego, ¿verdad? Cuando ya Sí. asesinan a los indígenas, que vienen los esclavos Sí, de dale, África, Claudia. y se mezclan todas esas... Antes de Que aquí yo tenemos un concluir tema con el- de apaga y prende. Sí, mira. Mire, no, lo que pasa es que así como se construyeron usted- algunas iglesias, también fue para ocultar las religiones de ellos, porque se ve hasta en Colombia. Por ejemplo, la famosa iglesia de la Sal, eso era una parte que era también eso es hermoso, de costumbres que eran autóctonas de ellos, En y por Zipaquirá. encima le hacían una edificación cristiana, No, católica. Pero Entonces, aquí pasó algo que es bueno que la gente lo sepa. Aquí no hubo un genocidio por el solo hecho de que la intención fuera exterminar a los pueblos indígenas. La mayor cantidad de muertes indígenas fue por enfermedades. claro, porque ellos trajeron la Fue por- sífilis y una serie de ellos cosas. trajeron, Salud, sí. obviamente, Y además que sometieron a esas personas a Hubo- unos trabajos forzados que ellos no estaban hubo acostumbrados. abusos. Las primeras olas no veían a los indígenas como seres humanos. La primera. Ahora, la misma reina Isabel, por una concepción cristiana, católica, los veía como sus súbditos. Y fue la reina Isabel la primera en un edicto en donde establece, no, las colonias americanas son parte del imperio y ellos son tan súbditos como lo son los que vivían en Castilla. Obviamente, del edicto al hecho hubo mucho trecho, no se manejaron de esa manera. Y No, sí, pero también los españoles tuvieron hubo muchos matanzas. errores políticos Recuerda porque también vinieron a Sayentón conquistar de estas tierras, pero no Sayentón las de poblaron. Montesino. pero tampoco. los más grandes explotadores de indígenas no fueron los españoles, fueron los franceses. Los franceses y son los explotadores de todo el ingleses. mundo y los ingleses. Fueron los franceses y los ingleses porque ellos se una concentraron manera más en el tema de la brutal. Del productividad. comercio, claro. Y ahí se hacía mucho hincapié en la fuerza hombre, es decir, por un tema hasta fisiológico. No Y sé, de desarrollo capitalista. un también. indio lo que te daba 6 horas de trabajo, un negro africano te lo Eso duplicaba. dañaron el es mundo decir, entero, lo desconfiguraron. Y llegaron a Claro, convertir, sí. llegaron a convertir la colonia en la más productiva de la era, es decir,
Hasta que nos soltaron el mango. Saint-Domingue, como lo hemos dicho en otras oportunidades, en términos de producción de azúcar, llegó a producir más del 30% del azúcar que se consumía en el mundo. Eso es así. Y todo eso se debe mucho al tema de la esclavitud. Pero ya para, Julio Alberto, ir finalizando otro tema, son las 3:40 minutos. Hay una gran diferencia en términos de la religión católica, el catolicismo nos permite, el protestantismo nos permite Es el cristianismo. asumir el cristianismo como tal. Ujú. La religión es parte de nuestra cultura. Aquí, Claro. de hecho, la iglesia, por ejemplo, representa un poder fáctico importante e influye en decisiones que se toman. Claro. Pero a diferencia ya de otras religiones, la musulmana y otra, no es parte de su cultura, es su cultura. Sus códigos de leyes, todos están influenciados, basados en función de lo que está establecido en su religión. Claro, todo. Y si a una mujer por ser infiel dice la Biblia que hay que darle 10 latigazos, Se dan sus eso latigazos. se basea, es decir, en un código, es una concesión que viene desde su propia cultura, y hasta que no se rompa con eso, y sobre todo ya en estos tiempos modernos, hay muchas cosas que Se pueden que las tres para el ser causales en la humano y el religión hombre no se musulmana. puede para que tú interpretar. ¿Mm? sepas. Las tres causales se conviven con la religión musulmana. Increíble. Bueno, Mira, No, increíble. mira, Mira, y ahí- ya con esto sí, para terminar, ya correcto. con esto para terminar. Tú sabes qué pasa aquí también, por ejemplo, en Alemania. Ajá. Que cuando tú te declaras, cuando tú declaras tu identidad religiosa, tú tienes que pagar un impuesto. Entonces mucha gente se declara atea, pero es para evadir el impuesto. Porque si tú dices que si tú eres católico, por ejemplo, tú tienes que pagar un impuesto. Si tú eres protestante, tú tienes que pagar un impuesto. En función de la religión a la que con la que tú te identificas para el mantenimiento de las iglesias y para la obra social y todo eso. Entonces, cuando tú te declaras ateo, tú no pagas impuestos. Entonces ya tú sabes que ahí ese otro truco, ¿verdad? Que de las casualidades que se ven por aquí. Pero bueno, como decía Julianeto, adelante, Julianeto. con Bueno, nosotros. vámonos entonces con una pausa y retornamos con más contenido. Tenemos el teléfono y vamos con algunas noticias importantes que desde acá El del plano patio. nacional, que no todo es Claro, Alemania. claro.